Entonces, pues nos concentramos en eso, pues porque igual yo siento que el tema de la norma yo creo que les quedó bastante claro. Kelsen, pues, aunque yo siento que también es bastante simple. Hart sí entiendo que puede ocasionar un poquito más de dificultad. Entonces, Hart tiene ese libro que se llamaba El concepto del derecho, si no estoy mal, y él hace prácticamente como un recuento de diferentes perspectivas y diferentes elementos fundamentales que hay que tener en cuenta para el derecho. Ese capítulo quinto es el más importante, o bueno, pues no es el más importante, pero como que es el que más les interesa, porque si Hart es conocido por algo, precisamente es por esa concepción que él tiene del derecho, precisamente como una unión de reglas primarias y secundarias. Entonces, antes de poder empezar, Hart propone un nuevo punto de partida. Entonces, él dice, bueno, normalmente la gente empieza desde muchos lugares, pero lo que hemos visto es que cuando queremos hablar de la concepción del derecho, esos puntos de partida no han sido realmente provechosos. Entonces, cuando nos concentramos solamente en la idea de casos difíciles y dejar, pues en realidad no estamos haciendo un análisis profundo del derecho, porque básicamente esto sería ¿qué? Esto sería analizar el derecho por sus excepciones. ¿Por qué? Porque entonces básicamente lo que se postula cuando se hacen solamente un análisis de los casos difíciles es que los casos difíciles son más bien pocos y realmente son bastante limitados y no suceden todos los días. Entonces, si nos quedamos solamente con esos análisis de casos difíciles, pues estaríamos viendo el aspecto más excepcional del derecho. Y claro, si bien es importante como reconocer eh, como cuál es el lugar de esos casos difíciles en el derecho y que definitivamente nos muestran muchas cosas interesantes de él, pues no es lo más importante y precisamente nos impide hacer un verdadero estudio de la naturaleza del derecho. Entonces, Hart empieza haciendo esta distinción entre leyes, órdenes, reglas. Porque lo que pasa es que la tradición o la forma en que se estructuró eso fue que primero estuvo Austin, que era el que precisamente hablaba como de la idea de que la norma es eh, es una orden que tiene autoridad del rey y que viene acompañada de una amenaza. Después de eso, Kelsen critica a Austin esta concepción y lo que propone Kelsen es que la norma pues solamente viene acompañada de amenaza y pues sus criterios de validez de la norma, que como bien saben, es que haya sido realizada con el procedimiento adecuado con la autoridad competente y que no esté derogada. Siempre está el cuarto criterio, que es el que hace referencia a que no sea opuesta a otras normas, pero bueno, ese criterio es un poquito menos, como que sí tiene un lugar muy importante en Kelsen, especialmente por la idea de jerarquía, pero pues muchas veces no se tiene muy en cuenta. Y cuando llegamos a Hart, que recuerden que Hart se caracteriza ¿por qué? Porque él es un positivista metodológico. Es decir, que él también retoma las ideas de Kelsen, o sea, él utiliza a Kelsen en una buena medida, pero precisamente Hart parte desde una perspectiva distinta. Él tiene un punto de comienzo completamente diferente a Kelsen, porque Hart, al observar las normas, se da cuenta que en realidad y generalmente lo que vemos es que hay unas normas primarias que confieren obligaciones y hay unas normas secundarias que confieren potestades. Entonces, el que le sigue a Hart es Dworkin, porque Dworkin critica tres tesis de Hart. No sé si ya lo vieron ese debate entre Dworkin y Hart. No. No, bueno, eventualmente lo verán porque pues la verdad es como lo más importante de la introducción al derecho. Entonces, esa es como básicamente la línea del tiempo en el debate respecto a la naturaleza de la norma, ¿cierto? Podríamos entenderlo así. Entonces, es como la línea del tiempo en el debate sobre la naturaleza del derecho y de la norma. Pero no olvidemos
que primero que todo, pues la mayoría de estos, excepto obviamente Dworkin, son netamente positivistas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante recordar ese elemento de que ellos son positivistas? Porque recuerden que uno puede hacer diferentes análisis del derecho, y como habíamos visto, pues, y como lo vieron en el caso de Dworkin, cuando vieron las caricaturas de Mahoma y todas estas cosas, pues ustedes mismas se dieron cuenta que precisamente algo muy relevante y las formas en que se puede estudiar el derecho es analizándolo desde la perspectiva de la norma, desde la perspectiva de los principios o desde la perspectiva de los hechos jurídicos. Eso es como la dimensión, como la dimensión tripartita del derecho. Entonces, cuando hablamos de positivistas, no es entonces coincidencia que ellos siempre partan y que su interés, y por así decirlo, su acercamiento a la naturaleza del derecho siempre sea desde la norma y siempre sea desde la naturaleza de la norma. Entonces, precisamente por eso habíamos visto previamente estos elementos de la norma y las diferentes concepciones que puede haber de pues, las relaciones entre las diferentes normas, que eso es lo que se trata más que todo en Peces Parto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para Hart, realmente las leyes y las órdenes respaldadas por amenaza no pueden ser lo mismo. Entonces, esa definición de ley respaldada por amenaza, donde orden respaldada por amenaza, que es la de Austin, él dice esto no es suficiente porque las leyes tienen muchas más cosas y especialmente porque la ley también cobija a las personas que expiden la norma, es decir, a la misma autoridad normativa. Entonces, por ejemplo, pues se supone, en principio, los congresistas tienen que respetar las leyes que ellos mismos producen. En ese sentido, esta concepción de autoridad que tiene Austin está completamente como abandonada en el Estado moderno. Y eso es otro elemento fundamental de la teoría de Hart, que es que cuando nosotros analizamos a Hart, no estamos analizando un estado o un contexto sociopolítico similar al en el que estaba Kelsen o similar en el que estaba Austin, porque en Hart ya aparecen, ya vemos y ya reconocemos la aparición del Estado moderno. Entonces, ese Estado moderno, ¿qué implica? Pues a diferencia de Kelsen, que él estaba en plena revolución industrial, ya no existen las monarquías, ya no existen esta idea de autoridad divina. Entonces, este proceso obviamente empezó con Kelsen y él empezó a reconocer diferentes elementos de eso, pero definitivamente es con Hart el primero en que se tiene que enfrentar a el derecho moderno, que eso es supremamente importante. O sea, el derecho moderno es lo que hoy por hoy más nos interesa y por eso, por más de que Kelsen siga siendo supremamente reconocido y supremamente útil para analizar el derecho actual, pues definitivamente hay que analizarlo a partir también desde los postulados de Hart. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que mmm, antes, cuando veíamos los estados premodernos, pues siempre había una concentración de los poderes, ¿cierto? Como que la gran distinción o lo que más marcó la transición hacia el Estado moderno, pues es la tesis de la separación de poderes. Entonces, si bien esta tesis es bastante antigua, porque viene desde Montesquieu, lo cierto es que no vemos su materialización sino hasta mucho tiempo después. Entonces, si le pegamos una ojeadita, vamos a ver. De 1907 a 1992, imagínense. Entonces, evidentemente, Hart incluso alcanzó a ver la Constitución colombiana. Entonces, esto implica que Hart también vio y atravesó pues la transición entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, incluso la Guerra Fría, vio la caída del muro de Berlín y todo eso pues que implicó pues un cambio en el derecho que dio luz al derecho moderno. Entonces, cuando tenemos eso en cuenta, pues nos damos cuenta de que los estados modernos requieren un nuevo tipo de derecho y por eso Hart propone que tomemos un nuevo punto de partida en lugar de ir desde donde iban Austin, desde donde iban Kelsen, porque si bien Kelsen también alcanzó a vivir ciertas guerras y él también pasó por el nazismo, lo cierto es que Hart vio mucho más allá. Entonces, cuando vemos el caso del derecho moderno, cuando vemos la tesis de la separación de poderes, pues, ¿qué es lo que nos propone Hart y qué es lo que podemos ver? Es que al final del día, las normas tienen diferentes fuentes. Es decir, existen múltiples autoridades normativas. Básicamente, él dice, el análisis de las normas jurídicas, el origen de las normas jurídicas es diverso. Entonces,
Mientras que en los estados premodernos, el mismo monarca, que era el que reunía el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, sus normas cuando se expedían tenían como ese sello, ¿no? Como ese sello, pues no de calidad, pero pues ese sello, porque al final del día, pues si era el mismo monarca el que producía la norma, pues entonces su cumplimiento era exigido, ¿no? Como que la forma en que se producía en que se requería que se cumpliera la norma, pues era muy dependiente de quién la expedía. Entonces, cuando vemos que surge esta separación de poderes y hay una nueva autoridad legislativa, la forma en que se escoge diferente, pues vamos a dar cuenta de que cada uno de esos poderes produce normas. Y pues vamos a aprovechar, les voy a contar unas cositas que les va a servir bastante para la carrera. Es que en nuestro estado actual, en el estado colombiano, pues están las tres ramas del poder público, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Y qué pasa? Resulta, chicas, que cuando nosotros analizamos esto nos damos cuenta de que cada uno de esos poderes, tanto el legislativo, el ejecutivo como el judicial, emite normas. Y esas normas van a tener un nombre distinto y van a tener una caracterización distinta. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué produce el Congreso? ¿Qué tipo de normas produce el Congreso? ¿Cómo se llaman? Cuando ustedes buscan en Secretaría del Senado, ¿ustedes qué buscan? Uy, ¿cómo así? ¿El comercio? ¿Cómo así? No, o sea, O sea, ¿qué produce, no, no, dale tú primero. qué produce el Congreso? O sea, ¿cómo se llaman esas normas que produce el Congreso? Que las expide el mismo. Sentencias, fallos. No, porque ese son los jueces. Pero bueno, empecemos por lo judicial entonces. Entonces, efectivamente, los jueces producen sentencias. Y las sentencias son un tipo de norma, Proyectos de ley de los legislativos, ¿no? pues leyes, pero sí, también producen proyectos de ley. Entonces, súper bien, gracias, Ana María. Y entonces, el Ejecutivo, por último, ¿ustedes qué dirían que producen? Es la lista corchadora. Si no saben, no pasa nada. El Ejecutivo, Mm, actos no, no, administrativos. no, espérate, pista. Ah, bueno, ya que. Está bien, está bien. No importa. Ese término, actos administrativos, grábenselo en la memoria, ¿no? Que cuando lleguen a administrativo van a aprender mucho del tema. Entonces, ¿qué pasa? Que es que estas tres ramas del poder público emiten estos diferentes tipos de normas. Entonces, lo que vamos a ver es que cada uno tiene unas características diferentes. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se caracterizan las leyes? Porque son impersonales, abstractas y generales. Mientras que las sentencias judiciales son todo lo contrario, son personales, son concretas y individuales. Los actos administrativos son como un punto intermedio y pues ya tendrán la oportunidad de estudiar un poquito más el tema, pero pues realmente hay actos administrativos generales, hay unos particulares, algunos son concretos, pues por naturaleza esos sí son concretos actos administrativos y um, pueden ser impersonales o personales, realmente. Entonces los actos administrativos caen ahí como en un punto, como en un limbo todo extraño, pero el punto es el mismo. O sea, lo que nos estamos dando cuenta y lo que nos muestra Hart, y lo podemos ejemplificar en el caso colombiano, es que las normas tienen diferentes fuentes y los orígenes de las normas jurídicas son diversos. Entonces, por ejemplo, las leyes, los actos administrativos, las sentencias, y bueno, hay muchas otras cosas que podríamos meter ahí, pero lo más importante son esos tres. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces Hart observando esto, pues dice como, mira, o sea, realmente no podemos hablar de que la ley sea simplemente órdenes respaldadas por amenaza, porque realmente, ¿quién amenaza ahí? Pues en un sentido muy abstracto el Estado, pero la amenaza del Estado no opera de la misma manera que operaba la amenaza del monarca. O sea, no era lo mismo que te llegara el emisario del rey y te dijese, no, es que en la plaza de mercado colocamos el nuevo decreto real y en ese sentido, pues el que no lo cumpla lo matamos. No, o sea, como que hoy por hoy esas cosas no pasan. Entonces, lo que muestra Hart es precisamente que el derecho moderno y que el derecho tradicional ya no da cuenta de la continuidad de la autoridad legislativa.
porque el legislador se convirtió en un ser completamente abstracto, al menos en el Estado moderno, porque mientras que antes el legislador era nada más y nada menos que el mismo rey, pues todos decían como no, es que el legislador es Luis XIV. Pero hoy cuando hablamos de quién es el legislador, pues hablamos del Congreso. Entonces, esa continuidad de la autoridad legislativa se ha perdido porque ya no existe este aspecto concreto de quién es el que está produciendo la norma, de quién es el que está produciendo la regla. Entonces, el punto de partida de Hart es que ninguna de esas perspectivas, ni la de Kelsen, ni la de Austin, ni ningún análisis del derecho tradicional, tiene en cuenta la idea de regla. Y eso es muy importante porque las reglas son la piedra fundamental del derecho moderno, al menos en la perspectiva de Hart. Al menos en la perspectiva de Hart. Entonces, la regla, y propone entonces Hart, es dividirla en dos formas. Hay reglas primarias, que como ya habíamos dicho, confieren obligaciones, y hay reglas secundarias, que confieren. Esta perspectiva la podemos ver muy ampliamente. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice que, no sé, por ejemplo, que existe la obligación de dar alimentos. ¿Eso qué significa? Eso significa que, y ustedes esto ya lo ven en personas, que si existe la obligación de dar alimentos significa que existe el derecho de exigir alimentos. Y de derecho entendido como potestad. Entonces Hart hace este análisis y como vemos, pues este análisis es perfectamente contemporáneo y tiene mucho sentido porque cualquier obligación que exista tiene en su contrapartida un derecho. Entonces piensen, por ejemplo, en el contrato de compraventa. Cuando yo le vendo un marcador a Ana María, yo tengo la obligación de entregarle el marcador y Ana María tiene la obligación de entregarme la plata, pero yo tengo el derecho de exigirle a María que me pague, así como María tiene el derecho de exigir que yo le entregue la cosa. Entonces, así es como Hart va construyendo una perspectiva del derecho como un orden en el cual hay una relación entre esas reglas primarias que confieren obligaciones y esas reglas secundarias que confieren potestades. Entonces, ¿qué es lo que dice Hart? Que los seres humanos hagan u omitan ciertas acciones, lo quieran o no, eso sucede cuando se confieren deberes, cuando se confieren obligaciones. Y las reglas secundarias es que los seres humanos pueden, haciendo o diciendo cosas, introducir nuevas reglas del tipo primario, extinguir o modificar reglas anteriores o determinar de diversas maneras el efecto de ellas o controlar su actuación. Entonces, esta idea de potestad, Hart la limita muy concretamente diciendo cómo este análisis que yo les hago es como el más evidente, pero Hart concretamente habla de esos tres casos, porque ¿qué es lo que dice? Él dice como, mira, si yo me pongo a analizar, cuando se existe la posibilidad de imponer nuevas obligaciones, o como la llama Hart, la capacidad de imponer nuevos deberes. Hart también dice, existe la posibilidad de extinguir o modificar reglas anteriores. Así como también existe la posibilidad de determinar los efectos de las reglas, así como existe la posibilidad de controlar su aplicación y actuación. Entonces, ¿qué nos dice Hart? Sí, claro, o sea, es que las reglas primarias te confieren deberes, te confieren obligaciones, pero ese sentido de deber siempre va a estar incompleto si no tenemos en cuenta la posibilidad de imponer nuevos deberes, es decir, de crear nuevas reglas primarias, de extinguir o modificar esas reglas primarias, de determinar los efectos de esas reglas, como por ejemplo cuando decimos lo que pasa con el Código Penal, ¿no? O sea, por ejemplo, llega un punto en el que simplemente ya el homicidio no tiene la misma pena que tenía antes. O por ejemplo, cuando se quita el delito de, no sé, se quitó el delito de la homosexualidad. Entonces, lo que nos muestra Hart es que el derecho es un ordenamiento que está vivo, o sea, que es dinámico, que se mueve, que tiene que cambiar. Las normas no siempre son las mismas. Entonces, en ese sentido, pues las reglas primarias que confieren esas potestades, que confieren esos deberes, esas obligaciones,
pues siempre deben estar en la capacidad de cambiar, de ser modificadas, de cambiar sus efectos y, como siempre, de controlar su aplicación y la manera en que se ejecutan esas normas. Entonces, obviamente, Hart hace la salvedad de que esta concepción no es ni universal y tampoco es absoluta. ¿Hasta aquí hay preguntas? Por ahora no. Entonces, de una manera muy esquemática, podríamos imaginarnos el derecho, como siempre lo hemos hecho, como una bolita. Y en esta bolita, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar normas primarias y normas secundarias. Entonces, por todo lado van a estar así llenas. Y ellas van a tener una relación, porque es que no pueden haber normas secundarias sin normas primarias. Pero las normas secundarias también se encargan de cambiar, de modificar, de extinguir, de transformar las normas primarias. Entonces, esas relaciones que existen es muy importante y la forma en que Hart concibe este ordenamiento jurídico es de esa forma. Un ordenamiento que es dinámico, que hay relaciones, que hay elementos, que hay entidades. Entonces, por eso hablamos de que el derecho como un ordenamiento, ¿cómo dice señor? El derecho como unión de reglas primarias y secundarias. Entonces, para poder proseguir y como para poder como seguir explicando su postura sobre los elementos del derecho, Hart hace un pequeño stop y empieza a hablar de la idea de obligación. Entonces él dice como, mira, o sea, el punto de partida es que, y el nuevo punto de partida de Hart es que donde hay normas jurídicas hay conductas que se hacen no optativas o obligatorias. ¿Eso qué significa? Significa que en cualquier lugar donde veamos cualquier institución jurídica, cualquier idea de derecho, significa que van a haber conductas que van a ser prohibidas u obligadas. Es decir, Hart nos muestra una realidad, una cierta como sociología del derecho, y es que nos dicen, si ustedes se fijan, siempre que existe una norma jurídica significa que van a haber acciones que son prohibidas o que son obligadas. Entonces, por ejemplo, y dice Hart que uno de los elementos más importantes, por ejemplo, como que una de las normas más importantes dentro de los ordenamientos jurídicos, y eso lo coloca en el primer capítulo que se llama Preguntas recurrentes, él dice como en todo derecho siempre debe existir, por ejemplo, una normatividad que se encargue de, o bueno, que limite, por así decirlo, el uso de la fuerza pública o el uso de la fuerza en el sentido más amplio. Él también dice que es necesario que en todo ordenamiento jurídico existan normas sobre los contratos, que existan normas sobre los testamentos. Entonces, Hart lo que siempre propone es esta idea de que donde hay una norma jurídica, siempre habrán conductas que dejan de ser optativas, es decir, que se convierten en obligatorias, y hay normas que se empiezan a prohibir. Entonces, por eso, si ustedes analizan los códigos, si ustedes analizan como los primeros vestigios del derecho, ustedes siempre van a ver como ciertos elementos del derecho penal. Y si ustedes analizan realmente los dos tipos de derechos o las dos normas del derecho más antiguas son el derecho penal y el derecho comercial. ¿Por qué? Porque es que lo que hace el derecho es limitar la forma en que opera la actividad humana. Y la actividad humana del derecho penal, ¿cómo opera? Pues por medio de la violencia. Entonces, ¿qué hace el derecho penal? ¿Qué hace el derecho penal? Pues imponer una serie de penas para ciertas conductas que se han determinado que deben prohibirse porque afectan el orden de, o el tejido social. ¿Y el derecho comercial qué hace? El dinero es quizás uno de los elementos más poderosos que existen, y eso no es un secreto para nadie. Y algo curioso es que el derecho, el dinero, o sea, la plata, tiene la capacidad absoluta de unificar. Imagínense cómo era antes, como por ejemplo en los casos del trueque. O sea, imagínense ustedes necesitar como comprar cualquier maricada y tener que llegar con un cerdo para poder hacer el trueque. El dinero tiene la facilidad de que todo se vuelve un papelito y entregar el papelito porque todos confiamos en el valor que tiene ese papelito nos permite entablar nuevas relaciones entre todos. Entonces, pues al final del día, ¿eso qué hace? Pues lograr mucha facilidad para los intercambios. Entonces, las normas jurídicas, precisamente el derecho comercial, el derecho penal, lo que han hecho al final del día es eso, prohibir u obligar determinadas conductas. Y ahí es donde Hart hace una distinción muy importante, y es esta idea de verse obligado, esta distinción entre verse obligado y tener la obligación. Entonces, mientras que la primera
es más bien una dimensión moral. La segunda implica que existe una regla. Entonces, ese es el punto de partida de Hart. Que cuando hablamos de que alguien tiene la obligación de hacer algo, necesariamente estamos hablando de reglas. Y muchas veces esas reglas pueden convertirse en normas jurídicas, y eso es lo más común, eso es lo que más pasa. Entonces, él habla de diferentes concepciones que han existido respecto a la obligación, porque el concepto de obligación, y ustedes ya saben, me imagino que eso es toda una materia, es un concepto bastante difícil de determinar y es bastante esquivo. Entonces, él habla de dos concepciones principales, una concepción metafísica y una concepción eh, predictiva. Entonces, la primera, la concepción metafísica de la obligación, hace referencia a que existen objetos invisibles por encima o por detrás del mundo de los hechos ordinarios y observables. Eso significa que la obligación es algo así como un ente que está más allá de nosotros y que simplemente nos constriñe a realizar determinadas conductas. Piensen, por ejemplo, en el imperativo categórico de Kant, como que el imperativo categórico de Kant tiene una idea de obligación metafísica en el sentido de que es algo que está más allá que nosotros, está más allá de las meras conductas y es algo que tenemos que determinar, es algo que existe y que es independiente de nosotros en alguna u otra medida. La concepción predictiva es pensar que la obligación obedece a que se hace una predicción sobre los efectos de no seguirla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta concepción? Consiste básicamente en una forma lógica, por así decirlo. Entonces, la concepción predictiva de la obligación es esa que te dice, si tú no haces esto, te pasará esto. Y Hart dice, realmente esta postura no es suficiente porque no es correcto partir desde una postura de romper la obligación o de no cumplir con la obligación, porque aquí nos devolvemos al mismo punto de los casos difíciles. No hacemos un análisis minucioso, no hacemos un análisis juicioso del derecho cuando solamente analizamos cuando no se cumple la obligación, cuando no se cumple la norma o cuando de no cumplirse es muy difícil simplemente aplicar la ley porque es un caso difícil. Entonces, esta postura predictiva, esta concepción predictiva de la obligación no se aplicaría si solamente la utilizamos para decir qué pasaría si alguien no cumple con la obligación. Entonces Hart dice, esto es insuficiente, porque si queremos hacer un análisis del derecho, necesitamos revisar el concepto de obligación de una manera profunda y no solamente analizando los momentos en los cuales se rompen o se violan las leyes. ¿Quieres quedar clara la distinción? Más o menos. Más o menos no me sirve. Cuando hablamos de la concepción predictiva de la obligación, hacemos referencia a esto. Y A realiza B, entonces el mejor caso de eso es la norma penal. Si Ana, bueno, si alguien comete, si alguien mata a otro, entonces incurrirá en pena de prisión por X años. Pongámosles, el máximo es 25 años. Si no cumple. Entonces, cuando nos quedamos solamente entendiendo la obligación como esto, como esta idea de que qué pasa si alguien mata a otro y la respuesta es que entonces incurrirá en pena de prisión por 25 años. Lo que nos dice Hart es que solamente podemos analizar la obligación cuando esto sucede y solamente estamos teniendo una concepción de la obligación que depende de esas predicciones. Un momentico, por favor.
Ya, qué pena. Entonces, esta perspectiva predictiva eh, solamente nos deja como observando la posibilidad de que se cumpla la norma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando analizamos la norma desde la perspectiva de una obligación predictiva, pues la norma solamente serviría para prever sobre lo que le va a suceder a alguien que incumple la norma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que si tenemos esa concepción, la norma se queda como ahí, hasta que alguien la incumple. Y sí, obviamente alguien la va a incumplir, pero la generalidad es que no todo el mundo incumple la norma. Entonces, analizar solamente la norma cuando es incumplida implica que no estamos haciendo un análisis minucioso del derecho. Entonces, no es suficiente eh, como asociar la idea de obligación como una predicción a algo que va a pasar si se incumple la norma, porque es que incluso en el caso de las reglas, por ejemplo, las reglas sociales, puede suceder que se incumpla la regla. Por ejemplo, imagínense que ustedes no saludan a alguien cuando entran al ascensor. Se supone que existe esta regla de cortesía, ¿sí? De que uno entra al ascensor y saluda, pero puede que les toquen personas que los miren feo o que la saluden así como buenas tardes, como puede que no. Entonces, ¿qué dice Hart? Si analizamos esto predictivamente, pues entonces estamos ante una situación de 50-50, ¿no? Entonces puede que pase, puede que no pase. Y si nos quedamos solamente analizando la norma cuando pasa, cuando efectivamente se incumple, cuando efectivamente se viola, pues entonces no estamos analizando plenamente la norma. ¿Sí me entiendes? Mejor, Sí, ahora sí. segura. Si no entienden, me dicen. Yo repito 40 veces es necesario. Pues sí, o sea, Sí, yo creo que sí entendí bien. está bien, está bien. Yo espero que hayas entendido. Igual, como que si estás estudiando algo, pues me escribes y no entendí, si no pasa nada. Eh, entonces, ¿qué dice Hart? Que es que ninguna de estas es suficiente, sino que hay que partir desde una concepción legal de la obligación. Entonces, él así entonces postula una concepción legal de la obligación. ¿Qué sucede? Que para que podamos realmente entender la concepción legal de obligación, hay que reconocer la existencia de reglas sociales y reconocer que esto contribuye en dos sentidos. Entonces, para poder crear una concepción legal de la obligación, necesitamos sí o sí hablar de reglas sociales. ¿Por qué? ¿En qué contribuye el reconocimiento de las reglas sociales a una concepción legal de la obligación? Hart dice, en dos sentidos. Primero, porque indica que existen reglas que hacen de ciertos tipos de comportamientos una pauta o modelo. Segundo, que estas pautas permiten hacer el paso de lo general a lo particular. Te voy a explicar. Las reglas sociales contribuyen a la concepción legal de la obligación porque nos permite introducir el concepto de pauta o modelo. Porque cuando existen las reglas sociales y cuando reconocemos su existencia, eso significa que hay un cierto modelo de comportamiento que se espera que sigamos o que deberíamos seguir porque permite que la sociedad funcione mejor. Entonces, esa pauta o modelo es supremamente importante porque las normas jurídicas no son ajenas a esas pautas o modelos. Entonces, cuando tenemos una concepción legal de la obligación, eso significa que tenemos que saber distinguir cuándo estamos enfrente de una regla jurídica y cuándo estamos enfrente de una regla social. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues en un primer momento reconociendo cuáles son las dimensiones de las reglas sociales. Entonces, repitamos, las reglas sociales nos traen pautas o modelos de comportamiento que se esperan que sigamos y en ese sentido eso es una contribución a la concepción legal de la obligación, pero en un segundo momento también esa pauta o modelo que implica. Un modelo por naturaleza es general. Se supone que se espera de todo el mundo que se comporte de esa determinada manera, pero permite mostrar que las normas en un primer momento son generales y que después se aplican. Porque la norma está así en su generalidad, en un momento alguien debe actuar de esa determinada manera y puede que lo haga como puede que no lo haga. Entonces, eh, estas pautas se caracterizan por eso, porque se aplica esa regla general a una persona en particular. Entonces, una vez
ya hemos entendido cuál es el aporte de las reglas sociales a la concepción legal de la obligación, podemos seguir entendiéndolo. Pero primero, también hay que reconocer la diferencia entre una regla social y un mero hábito. ¿Qué significa esto? El tener una obligación implica la existencia de una regla, ¿sí? Entonces, las reglas existen en tanto alguien tenga la obligación. ¿Qué significa eso? Que la regla produce la obligación. O sea, la regla antecede al individuo. Entonces, así como pueden ser normas, bueno, perdón, antes, como esa regla existe en tanto alguien tenga la obligación, ¿y cómo sabemos que alguien tiene la obligación de algo? Pues entonces, cuando, dice Hart, cuando hay exigencia general en favor de la conformidad, entonces esta exigencia más presión social. ¿Qué significa? Que hay personas que exigen su cumplimiento. Entonces, vamos al caso de entrar a un ascensor. Hay obligación, entonces en ese sentido, esta regla de trato, pues en realidad no es tan regla, ¿no? Como que en realidad no es una obligación, uno no tiene la obligación, objetivamente hablando, de saludar. ¿Eso qué es? Eso es un mero hábito, porque es un hábito de nosotros saludar cuando entramos a un ascensor, pero no es una regla social, porque si uno, porque si uno entra y no saluda, pues no va a pasar realmente nada. Lo peor es que le pueda pasar a alguien que para esa persona sí sea una regla para sí mismo, pero no es una regla social, es un mero hábito. Entonces, ¿cuándo hay reglas sociales? Pues, por ejemplo, piensen en cuáles son esas cosas que uno siempre hace y que de no hacerlo se ve muy mal. Yo siento que un buen ejemplo, una regla social podría ser, mm, No botar basura a la calle. claro, por ejemplo, ese es un muy buen ejemplo. El asunto ahí es que eso ya está positivizado porque ya existen normas Ah, jurídicas sí. Ajá. de aplicarlo. Entonces, por eso como que sí tiene sentido, pero ya se ha como transformado un poco. Yo siento que... Estoy pensando, déjame revisar. Eh, pero, mm, por ejemplo, desear feliz cumpleaños. A mí eso me parece que sí es una regla social. Porque la gente generalmente exige, pues, o sea, no exige obviamente como ve decirme feliz cumpleaños, sino como que lo espera, que le digan feliz cumpleaños. Y además hay presión social para que la gente le diga feliz cumpleaños. Porque ¿qué pasa cuando, no sé si se les ha pasado, me ha pasado varias veces, que saludo como a alguien e incluso interactúo con la persona y yo no sabía que era su cumpleaños? Y que después y que después me cuentan y yo siento la presión social y me siento mal. Sí, como que hay una desaprobación. Porque es una regla para mí. Yo tenía la obligación de decirle a esa persona que es su cumpleaños. ¿Sí? Entonces, así es como opera la regla social la diferencia del mero hábito. No es un mero hábito desearle feliz cumpleaños a las personas, al menos a las personas que nos importan. Porque incluso las personas que no nos importan o que no son demasiado relevantes, si ustedes entran a la oficina a un profesor y ven que tiene bombas de cumpleaños, pues ustedes qué le van a decir, feliz cumpleaños. Ustedes no lo van a ignorar, ¿sí? Como que, y sería muy cínico ignorarlo. Entonces, desear feliz cumpleaños en ese sentido cumple con estas dos. Existe la exigencia de desear el feliz cumpleaños, no solamente a la persona, sino también que uno mismo espera que le digan feliz cumpleaños. Entonces muchas veces uno desea feliz cumpleaños esperando que en el futuro a uno le digan feliz cumpleaños. Pero además existe la presión social, porque cuando uno no le dice feliz cumpleaños a alguien, las personas generalmente te pueden hacer sentir mal al respecto. Entonces, esa es la idea de reacción hostil, que pueden ser desde manifestaciones de desaprobación hasta violencia, pero dice Hart que la presión social es el elemento más importante de la obligación social. Porque si bien, y él reconoce que existen dos clases de presión social. Unas que crean obligaciones morales, esas que simplemente como que te dicen que tienes que hacerlo porque está mal no hacerlo, y otras que producen derecho. Por ejemplo, en el caso de decir feliz cumpleaños, pues no es más, es una presión social que solamente produce obligaciones morales. Mientras que la presión social de no ensuciar la calle produce un derecho,
porque en realidad eso nació producto de la costumbre, ¿no? O sea, como que esa regla en contra de ensuciar la calle nace por costumbre, y porque está mal y porque nos parece que es incorrecto, todo lo que uno quiera, pero esa regla terminó produciendo derecho, y si bien también tiene una obligación moral de fondo, porque pues es cierto, eh, lo que vemos es que terminó produciendo una norma. Entonces, ¿qué pasa? Que la naturaleza de la presión social es sumamente importante porque dependiendo de su intensidad, dependiendo de qué tan intensa sea la presión social, pues podemos analizar si produce derecho o si meramente produce obligaciones morales. Ustedes nunca van a ver que salga una ley en el Congreso que exija que las personas le digan feliz cumpleaños a los demás. ¿Por qué? Porque, y aquí ya vamos a ver cuáles son los tres elementos de la obligación, es que uno de los elementos de la obligación es que sea necesario para mantener el orden social. Decirle feliz cumpleaños a la gente no va a aportar mucho al orden social, ¿sí? Como que, especialmente porque pues no le podemos decir feliz cumpleaños a todo el mundo y tampoco tiene mucho sentido hacerlo. Entonces, desearle feliz cumpleaños a las personas se vuelve y se mantiene una obligación moral precisamente por eso, porque al final del día no es necesario decirle feliz cumpleaños a las personas para que se mantenga el orden social. Entonces, dice Hart, además de eso, tiene que haber presión social para cumplirla y además ocasiona conflicto entre la libertad de la persona. Causa conflicto. Sí. Entonces, la obligación tiene esos tres elementos. Primero, es necesaria para mantener el orden social. Segundo, es acompañada de una cierta presión social. Y tercero, ocasiona conflicto con la libertad de la persona. Entonces, lo que propone Hart es que no entendamos la obligación como una predicción, sino como una explicación. Entonces, la obligación nos va a decir qué pasa con la persona. No qué va a pasar, sino qué pasa con la persona. Entonces, nos explica y nos muestra la situación en la que va a estar dicha persona. Entonces, Entonces, digamos que puede ser como, pues por la presión social y todo eso, si no realiza tal conducta, puede ser considerada una conducta desviada, ¿no? ¿cómo así? O Repíteme. sea, es que digamos que yo lo relaciono mucho a lo que estamos viendo actualmente en historia del derecho. Y es que, pues antes es irónico que digamos como temas como la homosexualidad o la sexualidad femenina eran considerados como cosas que si no se mantenían bajo control, entonces podían causar cierto desorden social, cierto caos social, ¿no? Sí, Y entonces digamos que pues aquí también entra lo de la presión social y entonces ocasiona conflicto con la libertad de las personas porque en un punto se vuelve derecho y sí. entonces pues allí entra, ay, no sé cómo explicarlo, pero te organizo mis ideas. No, pero yo creo que ya te entendí. Como que la idea de que la creación de esa obligación explica una conducta que es necesaria Ajá. para mantener el orden social, porque obviamente la sexualidad femenina y la homosexualidad son conductas perfectamente normales. En ese sentido, reconocerlas es necesario para mantener el orden social. Y que Ajá, incluso, y entonces digamos que cuando se censuran, o sea, puede haber, o sea, hay una denominación de una conducta desviada. Digamos exacto, que este es el claro ejemplo de no hacer, por ejemplo. exacto, exacto. Sí, entonces, pero mira esa diferencia, como que una cosa es yo decir como, si no respeto, porque ¿qué pasa? O sea, la obligación se construye así, como una explicación, porque te dice, y la mamá te dice, y te reconoce como, mira, hay personas homosexuales y las mujeres están en su derecho de ejercer o vivir su sexualidad. Entonces, eso, la obligación que te impone la norma es la obligación de respetar ese hecho, ¿sí? De respetar esa conducta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el derecho penal lo que sanciona precisamente son esas situaciones en las cuales no hay consentimiento. Entonces, la violación, los actos sexuales, etcétera. Lo mismo con la homosexualidad, que existen crímenes por discriminación, o los hate crimes, como se conocen en Estados Unidos.
Entonces, la obligación ahí surge como una explicación, una conducta que ya existe y que te dice qué pasa si la persona recae en eso. Y te va a decir, hay que respetarlo. O sea, la norma que te dice, respeta esa decisión, respeta la sexualidad de las mujeres, respeta las decisiones sexuales de las personas homosexuales. Mientras que cuando caemos en una visión como predictiva, lo que estamos diciendo es, si tú no cumples con el respeto, va a pasar esto. Pero eso es de segundo orden, al menos en la perspectiva de Hart. Lo que pasa en un primer momento es que la norma te explica cuál es la conducta que tú tienes que respetar. Y en un segundo momento te dice qué es lo que va a pasar si no la respetas. ¿Sí me entiendes? ¿O te confundí más? O sea, sí, pero Sí, un digamos que, ejemplo, o sea, es que sí, yo también lo entiendo, pero es como que no entendí. Como algo contradictorio. Quedémonos con el ejemplo de Ana. no, Eh, pero es que digamos al ejemplo que yo di, me refería como que el contraste que hay con el pasado, ¿no? O sea, actualmente se penaliza precisamente cosas como la falta de consentimiento y todo eso. Y antes se castigaban precisamente a esas denominadas conductas desviadas como la manifestación de la sexualidad femenina o la manifestación de de la homosexualidad. Entonces, pues digamos que pues ahí se ve el dinamismo del derecho, pero también como en algún punto, como en algunas ocasiones las obligaciones, pues en nuestro punto de ver ya pues como moderno son injustas, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, las obligaciones de antes, por decirlo así, Ujú. actualmente como las vemos son injustas. Ah, ok, ya sí. Sí, total, claro. Claro, mostrar eso, o sea. Pero fíjate en eso. Fíjense esta cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento en el cual se prohibían esas prácticas, había una concepción de la obligación, uno desde una perspectiva metafísica, porque las prohibían porque decían que eso iba en contra de Dios, y dos, porque se tenía una concepción de la obligación como predicción. Entonces, la norma no se encargaba de describir las conductas, sino que se encargaba de como prohibirlas, ¿sí? Entonces, te prohibían que, porque es que eso es lo que pasa. A ver, si ustedes analizan los casos, las leyes antiguas, por ejemplo, esas que prohíben como las conductas homosexuales o lo que quieras, si ustedes se fijan, realmente no van a encontrar muchas normas que hagan referencia o que expliciten cuáles son las conductas que se ven en la sociedad, ¿sí? Porque la homosexualidad y la manifestación de la sexualidad femenina siempre han existido, eso es un hecho. La diferencia es que han tenido que esconderse, mientras que la sexualidad masculina no, y la sexualidad heterosexual tampoco. Entonces, realmente, el derecho no se encargaba de cobijar esos casos de sexualidad. O sea, no existía esta idea de respetar o de tolerar los actos sexuales o como las decisiones sexuales de los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existía esta concepción o no se reconocía la existencia de la obligación como explicación, sino que se entendía la obligación como predicción. Porque se entendía que la norma debía castigar. Sí, o sea, que la norma, el único propósito por el cual aparecía la norma era como algo que enviaba, o sea, un vehículo de una sanción. Hoy en día ya no sucede eso, porque ahora lo que nos están pidiendo es tolerancia. Entonces, la norma lo que hace es explicar cuáles son las conductas como no normales, las conductas vistas en sociedad que hay que reconocer. Y lo que hacen es cobijarlas para que se puedan realizar de una manera adecuada, en un espacio seguro, y castiga a las personas que no son tolerantes. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la manera en que opera o la manera en que se entiende la obligación hoy en día es como una explicación de las conductas sociales más que como una predicción de las personas que incumplen esas conductas. ¿Sí me entienden? Creo que no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguras? Andrea. Sí, sí, sí. Es como un poquito complejo para mí, ves que me cuesta mucho como esto, pero sí, Sí. sí. Ok, listo. No olviden eso, o sea, como que esa idea de que el uso característica de la obligación no es predecir, sino expresar el caso en que una persona cae bajo tal regla. Entonces, para ponerlo en términos más simples, eh, la obligación no predice lo que le va a pasar a la persona, solamente expresa la situación en la cual la persona va a estar.
solo expresa el caso en el que la persona va a estar. Entonces, a ver, quedémonos con el caso del homicidio. El que matare a otro incurrirá en pena de prisión de, no sé qué cosa, 150 o 150 meses. No. Entonces, ¿cómo opera esto? Aquí, si bien evidentemente como que existe esta estructura de que tenemos A, tenemos una sanción B, que sería producto de caer en la conducta, ¿qué es lo que hace? Y se acuerdan que aquí habíamos visto esto, permitan hacer el paso de lo general a lo particular. ¿Qué pasa? Para Hart, la forma en que opera la norma, la forma en que opera la regla, no es prediciéndote qué le va a pasar a la persona. O sea, como que no te va a decir, Ana irá a prisión 150 meses. La obligación no te dice eso. ¿Qué hace la obligación? La obligación lo que hace es, observa un caso en el mundo, Ana, está lo más de parchada en su existencia, y un día decide matar a alguien. Ana mata a esa persona, y dice que está acostada, muerta, y esa es su sangre. Eh, horrible. ¿Y qué hace la norma? La norma no predice la regla no predice lo que le va a pasar a Ana. Sí puede predecirlo, como que te puede decir qué le va a pasar, pero ¿qué es lo que hace la norma realmente? La norma te dice, mira, ¿y cómo opera esto? Esto se llama un juicio de tipificación, o sí creo que así se llama. Porque ¿qué hacen los jueces penales cuando van a sentenciar a una persona? Existe la norma, que es esta de que matar a otro incurrirá en pena de prisión de 150 a 150 meses. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que una persona vaya a prisión por homicidio? Pues tiene que matar a alguien. Entonces, ¿cómo así que la norma es una explicación? Porque la norma que, la regla, perdón, la regla, ¿qué es lo que hace? La regla observa un caso en el mundo natural, como les decía, el caso de Ana que mata a alguien, y más que decir Ana se va a la cárcel, lo que vamos a hacer es que vamos a observar esa situación y vamos a sacar de esa situación los elementos que se pueden adecuar a la norma. ¿Y cuál es el elemento que se puede adecuar a la norma? Que Ana mató a otro. Entonces, estamos pasando de lo general a lo particular, ¿sí? Porque estamos viendo la norma de la manera más general, ¿sí? El que matare a otro incurrirá en pena de prisión de 150 a 150 meses. Eso es súper general, porque ahí no te están diciendo, si Ana mata a alguien pasará esto, no. Eso no es lo que te dice la norma. La norma te dice, el que matare a otro incurrirá en pena de prisión de 150 a 250 meses. Y entonces, ¿qué hace la obligación? Que es que se encarga de sacar de un hecho el aspecto jurídico para así adecuarlo. Y entonces decir, si esta persona no está muerta, Ana podría ser enviada por homicidio, o sea, podría ser sentenciada de homicidio. ¿Ustedes qué dicen? Digamos que solamente le pegó muy duro. Parece muerta, pero no lo está. Pues yo digo que no, porque pues no cumple con el que matare a otro. No, así es, Sí, sí. total. Entonces, así es como opera actualmente la norma, porque lo que hace es describirte algo, una situación de hecho, y ver, al juez le toca ver si esa situación se adecua a la norma. Y ese es el juicio que pasa a lo general a lo particular. Entonces, si Ana no mató a esta persona, pues entonces no la pueden sentenciar por homicidio, porque no aplica la descripción. La norma te describe una situación, te describe algo que debe sucederse, que debe suceder para que se pueda aplicar esta ley, para que se pueda aplicar esa sanción. Pero primero te explica qué es lo que debe suceder para ver si al juez le interesa o no. Pero no, claro, o sea, si nosotros vamos al Código Penal, digamos a lesiones personales, eh, que dicen, el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas. Entonces, ¿qué dice la ley? O sea, la ley te dice, mira, el que ocasione daño
a otro en su salud o en su qué, en el cuerpo o en la salud, incurrirá en prisión en pena, en las siguientes penas. Y bueno, eso empieza a distinguir, entonces, que si tú le ocasionaste como daño físico, daño emocional, que si le quitaste si le quitaste las manos, que si le quitaste esta cosa, o sea, bueno, ahí se puede como a describir como cada caso posible. Y en este, Ana no mató a la persona, entonces no se podría tratar de un homicidio. Pero digamos que del golpe que le metió, la dejó en estado vegetativo. Ajá, ahí sí le ocasionó daño, pero no la mató. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando que ese hecho que pasó en la vida real se adecue a lo que está en la norma. Y eso es el juicio de pasar de lo general a lo particular. ¿Les queda claro? Sí, Sigamos entonces. Ahí es donde Hart dice como, mira, o sea, la regla puede tener un punto de vista interno, puede tener un punto de vista externo. Entonces la regla está aquí, lo más tranquila, revoloteando su existencia. Y a veces puede ser un punto de vista interno, en el sentido de que la regla puede ser un motivo para que las personas no hagan algo. Entonces Ana sabe perfectamente que si mata a alguien, pues, lo van a mandar a la cárcel. Entonces Ana no va a matar a nadie por más ganas, por más que quiera, no lo va a hacer, porque sabe que lo mandan a la cárcel. Y en ese sentido, la usa como guía. Mientras que el punto de vista externo de la regla solamente lo hace como un mero observador. Entonces la regla existe por ahí y entonces un mero observador dice como, ah, mira, viene un gringo aquí a Colombia y se da cuenta que existe la JEP. Entonces el gringo la ve desde un punto de vista externo, porque a él no le aplica la JEP, ¿sí? Como que a él no le va a aplicar la JEP en ningún momento porque él es gringo, entonces pues no tiene nada que ver aquí. Él simplemente viene, analiza y dice, ve, mira, tan interesante, yo estoy en un sistema de justicia transicional. Entonces, ¿qué dicen? Que está en la capacidad de registrar las regularidades de conductas observables. Es decir, que el gringo puede llegar y ver, ah, mira, la existencia de la JEP ha hecho que muchas familias puedan cerrar el ciclo referente a la muerte de un familiar por causa del conflicto armado. ¿Sí? Ese es un enunciado desde un punto de vista externo como un mero observador. Obvio, uno también puede hacer esos enunciados, también los puede dictaminar, y esas personas también, pero pues bueno, como que lo importante es que ahí se está usando un punto de vista externo a la regla, porque yo no estoy usando la regla como una guía, sino como que estoy viendo cuáles son sus efectos, qué es lo que produce. También puede decir que eso, y puede analizarlo y puede decir, ah, mira, como existe la JEP, me he dado cuenta de que si los guerrilleros no se amparan a la justicia transicional, se les va a aplicar la justicia ordinaria. Y en el caso de la justicia ordinaria, las penas son mucho más altas que en la justicia transicional. Entonces analiza cómo actúa la persona de acuerdo con eso. También, pero que, pero él para poder hacer eso tiene que reconocer cuándo las reglas se utilizan como motivos, cuándo se entienden como guías, y por eso un investigador social nunca puede perder de vista el aspecto interno del derecho, porque lo queramos o no. Por ejemplo, piensen en el pico y placa. O sea, en Estados Unidos no hay pico y placa, o no que yo sepa. Bueno, no es por nada, pero el pico y placa es la medida más inútil que existe. Entonces, desde un punto de vista interno, pues yo no salgo de mi casa cuando tengo pico y placa entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana y entre las 4 y 8 de la noche. Yo no salgo. O sea, yo uso la regla y hago un juicio desde un punto de vista interno porque yo digo, no voy a sacar mi carro porque me multan y pues no aguanta que me multen. Entonces, ¿pero qué pasa? Que es que cuando un investigador social viene aquí a analizar, o cuando un observador externo viene a analizar eso, pues no puede ignorar la forma en que nosotros tenemos en cuenta las reglas para actuar. Entonces puede que él diga como, ve, tan raro, porque hay menos carros hasta ahora. Y no puede decir como, no, es que sí, no puede decir y no puede hacer el juicio como de, ah, sí, es que en Colombia la gente no sale de 4 a 8 ni de 6 a 10, porque ahí no sería tener en cuenta el punto de vista interno de la regla, que al final del día eso es lo que nos produce. Entonces, este punto de vista externo, dice Hart, solamente se reduce a estudiar las regularidades observables de la conducta, como que solamente podemos ver la forma en que las reglas afectan a los demás y afectan a esas personas porque no podemos entrar en su dimensión interna. Entonces,
lo más difícil de la teoría, dice Hart, es tener en cuenta ambos puntos de vista para realmente producir teorías lógicas y que sean como provechosas. ¿Aquí hay preguntas? No, no, no. Entonces, Hart, aquí ya pasamos como al tercer apartado, que se llama los elementos del derecho. Y él dice, las estructuras sociales sin poder que sistematicen las reglas son estructuras de reglas primarias de obligación, porque no hay, o sea, cuando analizamos las reglas sociales, no hay formas de cambiar, no hay como reglas para cambiarlas. No es como que nosotros digamos, no, es que ya no queremos saludar de besos, sino que vamos a saludar de mano de ahora en adelante. Como que esos cambios se dan de una forma orgánica, se dan por sí solos, y si bien hay gente que puede rehusarse a aplicarlo, pues no es como que exista un legislador social que diga, no, de aquí en adelante ya no vuelven a saludarse de beso. Pero miren lo curioso que fue la pandemia. Como que con la pandemia uno se acostumbró a saludar de puñito. Entonces, incluso cuando alguien te va a abrazar, uno como queda como descolocado, como que uno queda como que ve tan raro, como que esto no lo debería hacer. Entonces, eso es lo que pasa con las reglas sociales, y esa es la diferencia entre una regla social y una regla jurídica. Que el legislador siempre tiene la capacidad, el legislador jurídico, o sea, el Congreso siempre tiene la capacidad de decir, no, mira, hasta aquí llegó esta regla, no sigue funcionando, cambiemos. Entonces, ¿qué dice Hart? Dice que las reglas deben hacer las siguientes cosas. Deben restringir el uso libre de la violencia. Deben, el robo y el engaño. Deben ser aceptadas y deben ser aceptadas. Si las reglas no hacen esto, las reglas no sirven de nada. Simple. Y fíjense que es muy importante esta idea como el robo, la violencia, el engaño, porque el engaño como que tiene muchas dimensiones. No es solamente la violencia física, sino también muchos tipos de violencia económica, psicológica, toda la que ustedes quieran. Y pues el robo de todo tipo de cosas, de todo tipo de recursos. Entonces las reglas deben estar en la capacidad de restringir esas situaciones que dañan a la sociedad. Pero, ¿qué sucede? Que cuando nos acercamos a los sistemas jurídicos, nos dice Hart, vamos a encontrar tres problemas. Es como lo más importante. Vamos a encontrar que a veces las reglas no están unidas, perdón, que las no conforman un sistema. También vamos a encontrar que las reglas en el sistema social son estáticas. Tercero, vamos a darnos cuenta que la presión social es ineficiente. Entonces, todo lo que vimos anteriormente, Hart lo aplicaba directamente al orden social. Y él decía como todas esas reglas sociales que existen pueden funcionar, pero tienen estos tres problemas. Primero, que no sabemos qué reglas nos aplican. Por eso a veces son tan difíciles las interacciones, y por eso las interacciones entre personas con personas de otras culturas son difíciles, porque uno no sabe uno cómo los debe tratar. Piensen, por ejemplo, cuando ustedes se acercan a una persona, no sé, del Medio Oriente, que si son musulmanas, si no estoy mal, tienen la costumbre de hablar como diciendo salam aleikum, hay que contestarles otra cosa que no me acuerdo qué significa. Entonces, uno no sabe si uno debe respetar esas reglas o no. Si uno está allá, si uno viaja al Medio Oriente, pues lo más seguro es que sí, pero si la persona está acá, ¿debería uno respetarla? ¿Le aplica a uno esa regla? Pues uno no tiene la seguridad. Entonces, eso Hart lo llama como una falta de unidad. Hart dice también que esas reglas son muy difíciles porque son estáticas. Se mueven muy lentamente. Fíjense en el caso de la homosexualidad. O sea, la homosexualidad es la cosa más común del mundo. Pero precisamente porque existen un montón de reglas sociales que han impedido la expresión libre de ella, pues entonces han existido normas
tan discriminatorias como las que ya conocemos, que han impedido que las personas homosexuales puedan vivir una vida plena. Entonces, lo que nos dice Hart es que, mira, o sea, el orden social es supremamente estático, porque por más de que la sociedad cambia rápidamente, sus reglas no lo hacen. Entonces, muchas veces las reglas no están del todo adecuadas al cambio social, no van acorde al mismo cambio, sino que además, como no existe un poder centralizado que te obliga a ti a cumplir con la norma, pues entonces tú tampoco realmente sabes cómo comportarte. Y eso pasa, por ejemplo, piensen en el tema de los pronombres, como que los papás no saben nada de pronombres. Bueno, no todos, obviamente, pero pues la mayoría no saben mucho los pronombres. Uno sí de pronto tiene una mejor idea y pues si alguien te dice como no, tratame de ella, pues uno dice breve, yo te trato de ella, porque entiende. Pero los papás no, y los papás siguen haciendo parte de la sociedad. Entonces eso, eso muestra cómo esas reglas son estáticas, porque muchas veces no basta con que haya un cierto sector de la sociedad que haya cambiado o que haya aplicado una nueva regla, porque realmente existen unas reglas mucho más antiguas que no cambian con tanta facilidad. Y finalmente, dice Hart, en el orden social la represión social es ineficiente porque es que no se sabe cuándo sí, o sea, no hay forma de saber cuándo habrá sanción. Y esto era con el ejemplo del ascensor, como que si a ustedes les toca a una gente muy jodida, de pronto sí lo sancionan desde una perspectiva social, pero incluso la sanción de eso es muy ineficiente, porque que a uno le miren feo, pues le vale culo. Cosa diferente es que la persona te humille. Ahí sí de pronto de ahí en adelante sí empiezas a saludar siempre los ascensores, pero no sabemos. Entonces la presión social es ineficiente porque sus sanciones, primero que todo, dependen de muchos factores para ser aplicadas y además las sanciones no son uniformes. Entonces a veces sí te sancionan, a veces no, entonces eso no hay forma de saber cómo actuar realmente, porque la presión social es, por naturaleza, ineficiente. Entonces Hart dice como que en la sociedad, que es ese sistema donde solamente hay reglas primarias, porque no hay forma, porque todos esos problemas no hay forma de resolverlos, pues entonces, ¿qué dice Hart? Bueno, pues en el orden social ahí no hay nada que hacer, pero en el orden jurídico sí hay mucho que hacer. Entonces él dice, el orden jurídico va a tener un sistema similar. Van a haber unas reglas que te imponen una serie de deberes o obligaciones, y esas reglas son importantes, seguirlas y no sé qué. Pero como vimos desde un principio, van a haber unas reglas secundarias concretamente que son las que nos van a permitir resolver estos problemas en el nivel del ordenamiento jurídico. Entonces, en el orden social existen estos tres problemas. Y Hart dice, mira, como ya reconocimos que el derecho está muy influenciado por el orden social, pues entonces es importante que el ordenamiento jurídico, el sistema jurídico, sea capaz de responder a esos problemas que existen en el orden social. Entonces, el que dice, para la falta de unidad, la regla de reconocimiento. Una regla que nos va a permitir, y recuerden que todas estas reglas son ¿qué? Secundarias. Una regla que nos va a permitir determinar si una norma nos aplica o no nos aplica. ¿Y esto cómo lo vemos en la vida social? Piensen, si ustedes quieren saber si les toca cumplir o no con algo, pues ustedes van a la norma. Entonces, si por ejemplo, ¿qué pasa? Que es que una norma mexicana no nos aplica a nosotros. Y cuando vamos a la norma, es necesario que esa norma exista, que no esté derogada y que efectivamente sea aplicable y que nosotros mismos como que seamos contemplados dentro de la norma, porque por ejemplo, o sea, para acceder a las pensiones, pues hay que tener la cierta edad, ¿no? Los 57 o los 62 años. Ninguno de nosotros dos, tres, tiene ni los 57 ni los 62 años. Entonces, en ese sentido, pues como que sabemos que esa norma nos va a aplicar eventualmente, es que este sistema funciona, nos va a aplicar eventualmente, por allá en un futuro lejano, pero lo cierto es que sabemos que nos va a aplicar, porque existe una regla de reconocimiento que aplicamos y sabemos que las reglas del ordenamiento jurídico colombiano nos aplican a nosotros los colombianos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien se va del país? Yo planeo largarme apenas pueda. Entonces yo me voy para España. ¿En España me va a aplicar las reglas de pensiones colombianas? No. ¿Cómo me van a aplicar si yo no trabajo acá? Y para que me aplique yo tengo que trabajar acá.
pues uno de hecho uno puede seguir aportando a pensiones si no se le da la gana y vive en el extranjero, pero pues bueno, ¿quién va a ser tan bobo para hacer eso? Entonces, ¿qué dice Hart? Existe y hacemos uso de esa regla de reconocimiento para saber cuándo una norma nos aplica o no, porque necesitamos saber cuándo aplica una norma o no. Entonces, ningún juez les va a aplicar una ley del Código Penal mexicano, no les va a aplicar una norma española, porque él hace esa regla de reconocimiento. Y si se da cuenta que, por ejemplo, una regla de reconocimiento, ¿cuál podría ser? O sea, ¿cómo opera esa regla de reconocimiento? Pues opera porque sabemos que nos aplican las reglas que hayan sido emitidas por autoridades colombianas. Entonces, si la autoridad no es colombiana, pues entonces no nos va a aplicar. Y ese es una de las características de las reglas, de las reglas colombianas, que incluso los tratados internacionales primero tienen que ser protocolizados. Es decir, el Congreso tiene que sacar una ley diciendo que ese tratado aplica en Colombia. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, eh, eh, ¿cómo se llama esto? De convenio. No me acuerdo muy bien. Un ejemplo, una ley. Cuando yo voy en el ordenamiento jurídico internacional, ¿qué pasa? Eh, digamos que se aprueba un convenio internacional. Entonces, por ejemplo, este es el del Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Estados Unidos, creo. Entonces, Colombia va y firma y dice, sí, nosotros vamos a ser parte de este tratado. Pero eso no basta. Se saca una ley y se dice, por medio de esta ley se aprueba un convenio internacional. Entonces, si ven que hay una regla de reconocimiento, para yo saber si esa norma me aplica o no, pues es necesario que el Congreso la haya reconocido. Entonces, esa regla de reconocimiento se aplica cuando queremos preguntarnos si verdaderamente se nos hace exigible esa ley, ese tratado, ese lo que sea. ¿Les queda claro? Sí. Esto es Hardicio. Ante este tema del que se mueve muy lentamente, existe la regla de cambio, que es muy obvio, o sea, si la norma no sirve o si hay que cambiarla, pues entonces el legislador puede derogar una norma y puede decir, esta norma no aplica más, y eso es muy fácil. Ustedes van, ¿y qué les dice la doctora Conde, la doctora Juliana? Revisen que la norma no esté derogada. Tengan eso en cuenta siempre, por eso siempre utilicen la Secretaría del Senado, porque muchas veces que derogan las normas y uno ni cuenta se da, y si ustedes utilizan una norma derogada, les pueden quitar la tarjeta profesional, entonces mucho ojo con eso. Entonces la regla de cambio opera así, funciona para cambiar las reglas que ya no sirven o que ya no son aplicadas. Y finalmente, en el caso de las sanciones, existe la regla de adjudicación. ¿Esta regla qué hace? Esta regla adjudica a ciertos individuos la capacidad de imponer sanciones. ¿Y esos individuos, pues, quiénes son? Pues los jueces. Entonces, estas son las tres normas secundarias que reconoce Hart, que se relacionan con esas normas primarias, esas reglas primarias que son las que se encargan de producir obligaciones, mientras que estas conceden estas facultades, la facultad de reconocer, la facultad de cambiar y la facultad de adjudicar el poder sancionatorio. Ya, eso es todo por Hart. ¿Les queda claro? ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes, amenazas? No, yo creo que es como, o sea, pues yo como digo, para mí es una temática un poquito, o sea, como compleja, pero pues igualmente si algo te puedo como volver a preguntar a algo, entonces no, no hay problema. Sí. Pero, o sea, sí me quedó muchísimo más claro. Ah, bueno, perfecto. Me alegra mucho escuchar eso. Entonces,